Hola, vamos a ver un ejemplo de aplicación de los resultados que hemos visto sobre integración hasta el momento. Vamos a intentar calcular la primitiva o la integral de esta función racional, 2x más 4 partido de x al cuadrado más 1. Si intentamos separar el numerador y el denominador, podemos identificar un poco mejor los elementos que hay en la integral. Una recomendación generalizada a la hora de hacer integrales es nunca dar nada por sentado ni esperar que vamos a saber automáticamente el resultado. Hay que analizar detenidamente la función y ver si los elementos que aparecen nos recuerdan cosas que ya conocemos. Por ejemplo, en este caso podríamos identificar el denominador como el x al cuadrado más 1 como una cierta función, f de x. Si lo consideramos de esa forma, nos damos cuenta de que la derivada de la f serían 2x. Y resulta que el 2x está ahí multiplicando. Luego eso es interesante. Tenemos una función, 1 partido de una función, y multiplicando tenemos la derivada. No exactamente, porque la derivada no es 2x más 4, pero sí que es 2x. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente separar. Vamos a ver los siguientes pasos. El primero, cambiamos la x al cuadrado más 1 por f, después nos damos cuenta de que efectivamente, como estábamos diciendo, el 2x es la derivada, y ahora lo que puedo hacer es separar utilizando la linealidad. Si utilizo la linealidad, tendríamos por un lado una primera integral f' de x partido de f de x, y por otro lado 4 partido de f de x. Bien, f' de x partido de f de x es una primitiva pseudoinmediata logarítmica. Es sencillamente la que sostiene del 1 partido por x. La generalización, la pseudoinmediata, es la derivada partido de la función. Luego la primera nos va a dar el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función. La segunda de las integrales, 4 partido de f de x, en principio no tiene su derivada. Luego la ventaja de utilizar ahí la función no es tal. Volvamos a poner la función en cuestión, 1 partido de x al cuadrado más 1. Nos damos cuenta rápidamente de que esa primitiva es en realidad la primitiva inmediata del arco tangente. Y por tanto, podemos escribir la siguiente expresión. Por un lado, podemos volver a sustituir la f x al cuadrado más 1, y por otro lado, la segunda integral es 4 veces el arco tangente. Fijaos en el detalle de que el 4, que estaba en el numerador, lo he podido sacar fuera de la integral, y que una vez fuera de la integral, sencillamente lo voy arrastrando. Pues bien, esta sería la integral. No olvidéis añadir la c, que nos da efectivamente la generalidad de la integral. Si no ponemos la c, lo que estaremos calculando es una primitiva, pero queremos todas las posibles primitivas. Un último cambio puede hacerse, aunque no es importante, y es el hecho de darnos cuenta de que dentro del logaritmo tenemos un valor absoluto. Eso va a modificar bastante la función, pero si la función que hay dentro del valor absoluto siempre es positiva, el valor absoluto está de más, sobra y se puede quitar. En este caso podríamos quitarlo y tendríamos el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 más 4 veces el largo tangente más c. La conclusión de este ejemplo es: cuando tengamos una función, no esperemos saber inmediatamente su integral, no esperemos tener una fórmula mágica que nos dé automáticamente el resultado, sino que debemos ir analizando poco a poco la función y ir identificando trocitos. Si conseguimos encontrar una función y su derivada que está multiplicando, eso automáticamente nos da la idea de que podemos utilizar una expresión pseudoinmediata. Y eso, en general, siempre nos va a reducir la complejidad de la integral. Eso es todo. Gracias.